Es difícil explicar. Muy buenos días para todos ustedes, porque para mí era inimaginable que yo iba a tener que despedir a un amigo. 68 años tenía Walter Saavedra, y dejó en mí una huella realmente importante. Yo crecí, y él también creció conmigo. Mientras nosotros teníamos, él lo dice en un artículo que me escribió, una columna que me escribió en mi libro, Mi Mejor Relato, entre otras cosas que él veía que había adrenalina en esa competencia. Pero antes de leerle detalles precisamente de lo que él cuenta y me distinguió escribiendo sobre nuestra relación, yo quiero recordar que, como la mayoría de los que terminan siendo exitosos en Buenos Aires del interior, él era de Mar del Plata, era marplatense, triunfó. Y triunfó como el Coco Basile, por ejemplo, como Teté Custaró de Roca, a propósito, porque la veía recién en un reportaje que le estaban haciendo en televisión, invitada. Triunfó como tantos otros del interior, ¿no?, que se adueñan de Buenos Aires. No fue mi caso, porque yo estuve solamente un año, en 1974, pero crecí. Pero él era el típico porteño. Era un tipo que tenía una creatividad, tenía una empatía extraordinaria. Tenía valores realmente en extinción, Walter. Si nosotros hablamos muchas veces de las reflexiones de Pepe Mujica, tiene que estar presente allí Walter, porque Walter vivió la vida a mil, muy noctámbulo. Y él estaba junto al café, junto al vaso de vino tinto, siempre escribiendo. Y hacía espectáculos. Y yo compartí muchos espectáculos de él, precisamente, y me emocioné. Pero mire, yo les quiero leer algo que él me dejó para todos los tiempos, ¿no? Porque en la contratapa de Mi Mejor Relato, que se terminó de imprimir en noviembre del 2012, y precisamente en los primeros días de diciembre de ese año yo hice el lanzamiento en el Teatro Municipal, 1 de mayo, entre otros me escribe él: fueron esos mis años más felices, pura adrenalina, imaginación. Pero no solo eso, sino que además, en la página 43 escribe Walter Saavedra: chispas. Nos sacábamos chispas con Ricardo Porta. Desde 1987 a 1993. Segundos afuera. Deporte 9 está en la cancha. Él. Diez es más que 9. Yo. Y toda una ciudad haciéndose eco, tomando partido, cómplice. Maravilloso. Seré que ya estoy grande, pero se me ponen los ojos hidrográficos y se me subleva la piel de solo recordar. Jamás me había sucedido algo así. Ricardo, jamás me volvió a suceder. Ricardo, Sí. creo que ahí estás marcando lo importante que es tener la competencia, y cómo la competencia hace que cada uno crezca, y que se beneficie, en este caso, la audiencia. Porque vos y él en su primera etapa fueron los que fueron marcando la cancha a lo que hoy quizás ya no es tan así, que era el inicio de una transmisión deportiva en donde el relator se ponía en escena y buscaba, entre todos sus recursos literarios, cómo presentaba lo que iba a suceder de ahí en adelante.
porque eso se perdió en los relatos en Buenos Aires, eso se perdió ya. Es parte de una radiofonía del deporte que, bueno, fue mutando los tiempos, no sé, fue mutando, pero eso se perdió en sí. Hay algunos que buscan algunos destellos, pero no es lo de ese tiempo. Es que cambió todo, cambió el mundo, querido, cambió el mundo. Y claro, son cosas que realmente se hicieron bien, porque tenían mucho contenido, ¿no? Sobre todo amor, pasión. Esa pasión de la que nos habla Daniel Castellani, diciendo que el deporte argentino es un milagro, porque todos los deportistas que trascienden nacen en los clubes de barrio, imponiéndose a exigencias, pero muy primarias. Sin embargo, ¿Cuándo podés decir pasaste de la competencia a la amistad con Walter? Siempre. Era la gente creía que nosotros estábamos enfrentados y no era así. Nosotros nos reíamos de eso. ¿Pero por qué? Porque seguíamos haciendo... Era un tipo acting. Bueno, pero en el fondo la competencia, pero entre 10 más que 9 segundos afuera, digamos, había un chispazo, y vos quizás te sentías reflejado en el otro, admirando la creatividad y decir cómo me mejoro yo, digamos, porque había esa situación. Vos mirá, yo te voy a leer, porque fíjate vos lo que él dice en una parte. Gracias a Ricardo, yo maduré periodísticamente, me exigí a fondo, aprendí a pensar las previas, me transformé, y es lo que vos estás diciendo, ¿no? Me transformé en una máquina de proponer. Y todo eso porque él me obligaba, desde su propio talento y desde su inmensa contracción al trabajo. No exagero si digo que vivíamos las 24 horas del día armando como un puzzle cada fin de semana. Entonces, ¿cómo no le voy a estar eternamente agradecido? Y yo reconozco, le agradezco yo a él, porque lo que vos decís era un ida y vuelta, pero que se traducía en una amistad que no llegaba al público. ¿Por qué? Porque cuando nos encontrábamos nos abrazábamos, compartíamos café, comidas, por supuesto, sobre todo en el exterior, cuando nos encontramos, o aquí cuando nos encontramos en las transmisiones, yendo por el interior, viajando, yendo a Colonia a Unión y a Colón. Quedaron, pero muchos dichos en el relato. Sí. Todavía hay gente, cuando me reconocen por la calle, me hacen sentir orgulloso porque me atribuyen frases de él, ¿no? Todavía. Cuando vos presentaste el libro ese viernes lluvioso, con mucha lluvia, en el Teatro Municipal, para quien no es tan futbolero, y fíjate que yo hago pie y recalco lo que era las aperturas de la transmisión, porque alguien que no era futbolero se sentaba a escuchar, y picaban porque arrancaban los dos juntos a ver dónde iba cada uno, y porque las radios, las AM se escuchaban, los productores, para decir meto yo acá mientras el otro está, cosa de que la audiencia busque uno u otro, y verlo. Yo no lo sabía, y muchos de los que estábamos en el Teatro Municipal no lo sabíamos, que cuando se va a empezar el lanzamiento de tu libro, en las sillas que estaban ahí, ¿quién entra? Walter Saavedra. Porque era un as que tenías ahí bajo la manga vos, y eso hizo que un aplauso, vos recibiste los aplausos por el libro, pero ese aplauso cerrado, y que se extendió a Walter, fue tremendo. Sí, por supuesto. Para mí esa noche fue inolvidable. Y después recuerdo que en un lugar que tenía Carlito Fertonani, ahí en la peatonal, en una esquina, terminamos cenando juntos, ¿no? Con nuestros afectos y con todo lo que hicieron posible este libro, que quedó ya para el recuerdo, lógicamente, y sobre todo cada vez que vea la tapa me voy a acordar de él, ¿no? Y no solamente, sino un partido de fútbol. Él tenía una pasión por el relato, creó tantas frases, como por ejemplo, el relator la tiene hoy Cachi Retamar, por ejemplo, el relator narra lo que los jugadores escriben en la cancha con los pies.
una cosa así, ¿no? ¿Qué tenía Walter Saavedra que vos admiraras? A ver, ¿qué es lo que vos admirabas de Saavedra? La poesía. Él era un tipo poético. Su pasión era el fútbol y la poesía y el fútbol. Pero además yo admiraba de él cómo la empatía que tenía con el prójimo, cómo intentaba ayudarlo. Yo me acuerdo que una vez estaba mal y viene y me descompuse, ¿no? Viene y él me pone una mano en el hombro y dice, ¿te pasa, Ricardo? ¿Qué podemos hacer? Me dice, ¿te das cuenta? Me emocionó ese hecho que fue en Aeroparque en Buenos Aires, me acuerdo. Me emocionó muchísimo y ahí entonces ratificaba yo el valor que tenía justamente Walter, ¿no? Recién diste una anécdota que quizás no la has contado en la radio nunca, pero contame cuando vos tenías tu cabina, tu micrófono de relato, tu voz fuerte, porque él también tenía su voz fuerte de relato, y lo tenías él al lado o una cabina de por medio. Contame un poco la vivencia, ¿qué veías ahí? Acá en Santa Fe realmente teníamos las cabinas pegadas, tanto en Colón como en Unión, y tengo una anécdota en Unión, un clásico que fue uno de los clásicos que le ganó con gol de Chupete Marini a Unión Colón en el arco de la bomba, cuando hace el gol Chupete Marini, reaccionan. Yo venía, ese año venía de un año sabático porque era el año 93, y vuelvo a las transmisiones, ¿no? Y me habían operado a mí en diciembre del 91, a través del ACB que tuve, que tenía un precontrato con Radio Rivadavia para reemplazar al Gordo Muñoz, pero bueno, en definitiva no se dio, y ahí aprendí que en la vida las cosas pasan por algo. Pero ese día la gente de Unión reaccionó contra los periodistas, y me acuerdo que desde adelante, frente a la cabina, le tiraron a él o a mí, nos tiraron una lanza de hierro, y la cabina de él estaba a la derecha mía, y así pasó, y él se hizo a un costado y yo me hice para el otro costado, ¿te das cuenta? Sí. Pero en la cabina de él entró eso, rompiendo el vidrio, y aprovechó en ese momento un hincha de Unión para sacar, y me propinó un golpe en la frente, justamente donde me habían operado, sí. ¿No? Pero bueno, es una anécdota que por ahí no vale la pena ni darle trascendencia, sí. Pero sí que son momentos realmente bravos que pasamos juntos, ¿no? ¿Qué momento Recién, cuando arrancabas decía, me cuesta, por una cuestión de edad, vamos por ese lado, me cuesta despedir a alguien que nunca pensaste que ibas a despedir. Pero totalmente, él tenía 68 años, tenía muchas ganas de vivir, como todos tenemos, ¿no? Pero era lo más parecido a la filosofía de Mujica, de Pepe Mujica, que yo he conocido. Él no era marqueta, no se calentaba por vestirse, por ejemplo. Me vas a acordar al Pulpo Echamendi, que él dice, yo me tapo, no me he visto. O a Milcar Grusa también, ¿no? Claro, ahí das otro punto. Vos siempre una persona más pulca en ese punto, y él era más pueblo. Totalmente, es así. Yo estaba en la boludez en esa época, ¿qué querés que te diga? No, vos, a ver, me vestía con ropa de marca, etcétera. En la imagen, vos eras parte hacías todo tu producto, era toda una imagen, más allá de lo profesional que lo eras, obviamente. Pero totalmente. Pero él iba por otro carril en ese punto, hay que decirlo. Pero por supuesto, él era mucho más bohemio que yo, por ejemplo. Yo no tenía trasnoche, él trasnochaba permanentemente, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero así es como... Mira, a todo hecho negativo hay que sacarle el costadito positivo, aún en esta despedida del amigo, ¿no? Y lo positivo es que quedan esos valores que hoy se están resaltando de él, que eran naturales en él y que no se exigía precisamente para dejar una huella. Y ahí está el secreto, sí. Dani. En ese momento en que vos atravesás el ACB y quedás fuera de la liga, quedás fuera, ¿tuviste acercamientos con él? ¿Él tuvo algún gesto con vos? Sí, por supuesto. Él me fue a visitar, después yo me enteré, ¿no? Él me fue a visitar varias veces al sanatorio, por ejemplo, donde estaba internado yo.
Bueno, mucha gente también, Sí. ¿no? Se hicieron cadena de oraciones. Yo estuve 4 días en coma 4, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Pero bueno, no me acuerdo de la Navidad, ni del fin de año, ni del principio del año 92, por ejemplo, no me acuerdo. Estaba realmente medicado, en un coma inducido estaba. Pero bueno, ya pasó y ahora lo mejor que queda, por eso el lado positivo, es el recuerdo, la enseñanza que nos ha dejado desde la humildad. Era un tipo de pueblo. Walter Saavedra, Dani, Nacho y Guillermo, era un tipo de pueblo. Se codeaba con el pueblo. Él sufría con la pobreza. ¿Pero por qué? Porque él sufría con las carencias también. Mal alimentado. A veces no tenía plata ni para comprar en su infancia. No fue una infancia feliz la de él. Pero bueno, yo las tuve también. Yo las tuve también y las sufrí. Ricardo, me parecía importante hoy dejar de lado lo que hablamos siempre y poner en primer plano esto. Por supuesto. Una persona que supo crecer en la competencia, como fuiste vos, como él también lo ha dicho y en tu libro está. Y bueno, el recuerdo, y yo quiero poner sobre la mesa algo que en ese momento de fragor, uno ve al otro y dice somos amigos y todo, pero está ese crecimiento que se produce, que quien salió más beneficiado, sin lugar a dudas, aparte de vos y él, fue la audiencia. Era un placer, para los que no éramos tan futboleros como yo, las introducciones de cada una de las aperturas de ustedes. Sí, seguro. De las transmisiones, estoy hablando de las transmisiones. No la tira diaria, las transmisiones, porque la exclusividad después pasa. Pero, a ver, en las tiras diarias escribían, ¿entendés? Sí, seguro. Y por dónde, y cómo voy a llevar, cómo humanizo un partido de fútbol. Cómo llevo el relato en el partido de fútbol. Por último, preguntarte, y quizás sea la más difícil, ¿qué observabas vos? Uno mira el partido y lo lleva con palabras. ¿Qué tenía a favor él que quizás vos no tenías? Que vos decías, en esto tengo que mejorar, en esto tengo que buscar. No, éramos estilos totalmente distintos. Totalmente distintos. Él tenía una forma de relatar y yo tenía otra forma de relatar. Lo que pasa es que en el contenido, o sea, son dos estilos totalmente distintos, ¿no? Pero obligó a que cada uno tenga mayor recurso de vocabulario. En el contenido, claro. En tratar y sobre todo en ese ida y vuelta que teníamos que lograr con el oyente. Ahí está la riqueza de la competencia. Pero el estilo de él era totalmente distinto al mío. Y a mí me gustaba el estilo de él, lógico, pero yo jamás quise imitarlo porque yo tenía mi propio estilo. Porque yo jamás traté de emularlo a nadie. Por eso hice mi estilo. Yo recuerdo que sí que sacaba frases, por ejemplo, de Fioravanti o de algún relator por ahí uruguayo, qué sé yo, pero son frases, no son estilos. Claro. ¿Te das cuenta? Bueno, se enriqueció el vocabulario de cada uno de ustedes. A eso estaba apuntando yo. Absolutamente, sí, seguramente. Bueno, pero para cerrar esto, fíjate vos, ¿no? La repercusión que ha tenido el editorial de ayer mío aquí. Salió eso de lo que dijo Balbina María Isabel de Perón, que el enfermo tiene cura 5 minutos antes de su muerte, ¿no? Y parece que sí, Colón está en esos 5 minutos finales, pero no veo que nadie haga algo positivo en este momento, ¿no? Por Colón, por este Coloncito, que nos dio tantas satisfacciones a Santa Fe de la Veracruz, y que se convirtió, gracias a la colaboración de Germán Willener y de Pedro Pacelli, en la filial de Unión, teniendo la estrella en el pecho que no la tiene Unión. Pero Colón es filial debido a que ellos fogonearon el convenio entre jugadores juveniles de Colón a Unión y de Unión a Colón. ¿Para qué? Para cuando estén en su predio y llegan a ser transferidos, no pierdan la plata. Eso no va
con el folclore santafesino, ni el folclore deportivo de los clásicos. Ricardo, pues yo lo dije, sí. Mañana nos meteremos más en Colón y haremos una mirada de unión. Por supuesto, Me parece que hoy el tema meritaba a esta charla. Una charla que en lo personal fue muy importante, te lo debo decir a vos, porque si bien lo conocí a Walter, no lo traté casi nada, lo traté. Sí te conozco bien a vos, conozco la etapa en los cuales los dos tenían esa rivalidad al aire y me parece que más allá de lo que vos hoy digas en tu tira y demás, esta charla de poder que me vayas contando tiene que ver un poco con algo histórico que se gesta tras la pérdida de nada más ni nada menos que Walter Saavedra. Muy bien. El regalito va en esta sintonía, ¿no? Dale. Porque me parece que escucharlo al Nano Serrat ahora con este tema realmente es el camino de la nostalgia, el camino de pensar en la vida y todo lo que tenemos. Bien, lo vamos a escuchar cantar. Por supuesto, recitar en este caso. Bien, y con esto te despido, si te parece. Por supuesto, claro que sí. Gracias. Te dejo un abrazo grande, en serio. Muy bien. Hasta luego. Ricardo Porta con nosotros, y una semblanza de quién fue y lo importante que fue para él en lo personal, nada más ni nada menos que Walter Saavedra. Y esta canción.